¿Sabías que puedes tener la cuenta bancaria llena y estar completamente en quiebra por dentro? El éxito sin propósito es la trampa más peligrosa para un empresario. Hoy quiero que te hagas una pregunta clave. ¿Eres realmente el dueño de tu dinero o el dinero es tu dueño? Quédate porque la respuesta va a cambiar tu forma de hacer negocios para siempre. Esto es Conversando con Stephanie Cabral de Fe, Familia en Real Estate. Hoy nos acompaña el pastor Edwin Castro, conferencista internacional, autor, consultor financiero, miembro de la Federación Internacional Coaching Deontológico Profesional con más de 20 años de experiencia en el mundo empresarial y financiero. Hoy quiero que nos deje pues parte de su historia, de lo que él ha hecho en estos años sobre cómo llevar realmente unas finanzas ordenadas a la manera de Dios. Así que bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Hola, Stephanie, muy bien. Estoy muy feliz al verte y al poder ser testigo de lo que Dios está haciendo a través de tu vida, y gracias por todo lo que haces, alcanzando a muchas personas. Amén. Y por lo profesional que eres. No, gracias a ti de verdad por aceptar esta invitación, y de verdad que el Señor a ti te usa grandemente, te ha usado en estos años con los empresarios también, en la parte de las finanzas. Y mucha gente piensa, como lo dije al inicio, que teniendo una cuenta llena de dinero lo hace exitoso, lo hace realmente rico, cuando de repente tienen el alma hecha pedacitos. Cuéntanos cómo llevar ese equilibrio, ese balance de que no todo es el dinero, pero cómo yo me mantengo como en orden conmigo mismo, con el Señor primero y luego con mis finanzas. Stephanie, esa es una pregunta que literalmente pudiera durar horas hablando al respecto. Yo creo que es evidente que una de las cosas que más encuentro son personas que viven en jaulas de oro, ¿verdad? Una desproporción muy grande entre su prosperidad financiera y su prosperidad o el estado de su familia, pero yendo aún mucho más allá, creo que todo arranca con uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu pasado? Y ahí es donde he encontrado personas que tienen literalmente bancarrota emocional. Bancarrota emocional, ese término está buenísimo. Sí, y no lo digo simplemente por experiencia, sino porque creo que fue uno de los procesos que yo mismo tuve que vivir, ¿verdad? En el proceso de desarrollo empresarial, de desarrollo como profesional, alcanzando mucho éxito, siendo director de compañías de millones y millones de dólares, pero por dentro estando verdaderamente vacío. Y es lo que muchas veces encuentro. Verdaderamente una de las grandes motivaciones que tienen muchas veces las personas para hacer dinero es tratar de demostrarle a alguien que ya ni siquiera está vivo que fue exitoso. Entonces, pues hay bastante para hablar al respecto, pero creo que todo empieza entendiendo verdaderamente quién eres delante de Dios, llegando a tener una revelación de su paternidad, Stephanie. Wow, tremendo cuando dices ese desorden, esa bancarrota emocional. Como tú dijiste, ¿te encontraste alguna vez en esa posición, pastor? ¿Qué fue para ti lo que dijo el Señor? ¿Qué te detonó? ¿Qué te llevó a encontrar ese camino con el Señor? Cuando tienes todo lo que has soñado y aún sientes que estás vacío, que yo creo que es la historia de un montón de personas, ¿verdad? No lo dicen, pero es muy sencillo. Haciendo 2, 3, 4 preguntas, ya tú puedes llegar a concluir que hay algo que no se ha encontrado. Para mí, hoy día me dedico mucho a hablar con personas respecto a su familia de origen, qué cosas vivimos. Somos la consecuencia de mi relación con mi papá, somos la consecuencia de la relación con mamá, cómo fue mi familia de origen, y estamos, ahora mismo estoy a punto de lanzar un libro nuevo que habla precisamente que esta es una generación huérfana. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que tengamos un papá en casa, muchos de nosotros nunca escuchamos palabras de parte de nuestro papá. En algunos casos hay miles de personas que nunca conocieron ni siquiera quién fue su papá. Hoy día en Estados Unidos hay 21 millones de niños que están creciendo sin papá en casa. Wow. ¿Y cuánto afecta todo este proceso la vida de cualquier ser humano? Y podemos sí llegar a tener un gran carro, una gran empresa, avión, un montón de cosas, pero siempre va a ser importante regresar para estar en paz con nosotros mismos. Y son procesos que yo quisiera decirte, Stephanie, que hay 3 o 4 libros para leer, pero la realidad es que muchas veces vas a necesitar la ayuda de alguien que te lleve, que te acompañe, que te haga las preguntas que nunca te has hecho,
y que seas extremadamente vulnerable, y estamos en una sociedad que no lo es. Estamos en una sociedad que proyecta el éxito en las redes sociales y a mí me pasa, ¿verdad? Yo mentoreo personas que tienen millones de seguidores, pero cuando me siento en el uno a uno, ahí es donde veo la verdadera condición de estas personas. Wow, y es lamentable porque sí lo vemos como la gente hoy, y lo veo mucho también en el área inmobiliaria, cuando agentes inmobiliarios rentan carros, casas para aparentar una vida que no es la que realmente tienen, solamente para aparentar, para decir estoy bien, cuando por dentro... Es para llenar vacíos, para llenar Stephanie. vacíos. Yo recuerdo mi identidad y la muestra que yo tenía de éxito estaba en el reloj que tenía, en el bolígrafo que tenía, en el carro que manejaba. Pero al final, y seguramente hay alguien que se identifica conmigo, al final cuando tú llegas a tu casa tú sabes que no se trata de nada de eso, ¿verdad? Que simplemente es una máscara que tú pones para mostrar que has logrado, que has tenido éxito, que has alcanzado muchas cosas. Y es mucho peor aún cuando ya tienes familia y sacrificas a tu familia en el altar del éxito. Wow. Tú tienes una frase que usas mucho, que es el orden produce milagros. ¿Cuál ha sido, y ya hablaste de algunos, pero cuál ha sido ese mayor error, el error número uno que has visto como un común denominador en los empresarios exitosos cuando has hecho todas estas conferencias, asesorías con empresarios? Abandonar a sus hijos y a su familia por construir un negocio fuerte. He tenido que estar en el lecho de muerte de millonarios. Me acuerdo particularmente uno, estaba ya en un estado terminal y cuando entramos allí, Dios hizo cosas hermosas, pero lo que más me llevó de todo esto fue que su hijo me llevó al hall, ¿verdad?, en el hospital, y me decía, ¿qué tengo que hacer para tener lo que usted tiene? Somos tan miserables, dice, está mi papá en esta condición y es la primera vez que utilizamos el avión de la familia para poder viajar juntos. Nunca lo disfrutamos para ir a vacaciones, para disfrutar las cosas que hemos tenido. La primera vez que viajamos como familia es porque él se está muriendo. Entonces, creo que ese es el error más común. Muchas personas tratan de compensar los vacíos, el vacío de presencia, el vacío de palabras, el vacío de amor, con objetos, con buenos colegios, con ropa, con tantas cosas. Pero no hay nada que pueda reemplazar la presencia de papá, la presencia de mamá, las palabras de papá, las palabras de mamá. Y creo que en ese proceso cometemos errores muy grandes, como delegar la formación de nuestros hijos. Algún día estaba en un país latinoamericano y voy a la casa de alguien, conozco sus hijos, los escucho, pero los hijos no tienen el acento del papá ni de la mamá. Y a mí me parecía extremadamente extraño, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué los niños hablan de una manera diferente? Hasta que llegó la empleada del servicio. Y ahí me di cuenta que la muchachita y el muchachito estaban siendo criados verdaderamente por la muchacha del servicio y tenía el acento. Entonces, desde allí yo le pregunto mucho a los empresarios el acento de quién tienen tus hijos, ¿verdad? En ese proceso. Wow, qué tremendo. Esa parte nunca sí la había... Sí, como que... había escuchado, pero no así tan palpable y verlo que... Claro, porque es que sobre todo en América Latina sucede que tienes mucha comodidad, sí, comodidad. Tienes la facilidad de tener a veces 2, 3, yo voy a lugares donde tienen 3, 4 empleados, pero no están allí en la vida de sus hijos, claro, ¿verdad? Y creo que llega un momento en el que es extremadamente tarde para volver a recuperar el corazón de los niños. Wow. Qué tremendo. Y Pastor, tú sabes que, bueno, mi audiencia, en su mayoría son inversionistas que están en el extranjero, tratando de, pues, buscar ese retorno de inversión, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, hacerte esta pregunta, porque yo, pues, el Señor me ha puesto aquí, me dio el vehículo del real estate para llegar a las personas, a la audiencia, y ser una facilitadora de inversiones. Pero cuando esa inversión, ese afán, ¿verdad?, de tener una propiedad que me dé un retorno, estar pensando tanto en los números, se puede convertir realmente en una avaricia disfrazada. O sea, ¿cuándo ya eso se convierte en algo que tengo que darle como, no sé, tengo que poner un stop y pensar, hey, ¿por qué quiero esto? Porque realmente estoy buscando este retorno del 10% que me deje una propiedad. Excelente pregunta, Stephanie. Tú me conoces, has visto lo que en términos naturales he alcanzado a nivel ministerial, quizás a nivel empresarial también conoces algo, y voy a cambiar de alguna manera lo que me estás hablando para darte el consejo que muchas veces yo le doy a las personas. Y
porque advierto que tú me conoces, porque posiblemente algunos pueden escuchar esto como con cierto énfasis en mediocridad o en ser una persona conformista, pero quiero tratar de plantear el aspecto total. Creo que una de las preguntas más importantes que todo empresario, todo inversionista se tiene que hacer y contestarse es cuánto es suficiente. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que todos nosotros hemos estado embriagados con el dinero en determinado momento, con el poseer otra propiedad. Y de nuevo, por eso voy al tema que no soy una persona mediocre, no soy una persona conformista, pero necesito llegar a concluir cuánto es suficiente. ¿A qué me refiero? ¿Quieres tener 40 propiedades? Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando llegas a tener 40 propiedades? Que empiezas a mirar, pero puedo tener 5 más, 10 más, 15 más. Y de nuevo, no estoy pidiéndole a las personas o no les estoy sugiriendo que sean mediocres, sino que puedan llegar a tener en su vida un nivel de satisfacción en el cual el punto, Stephanie, que yo hago es ¿cuántos relojes te puedes poner en la mano? ¿Me entiendes? ¿Cuántas casas más puedes tener? Ya vas a tener 5, 6, 7. ¿Cuándo las vas a visitar? ¿Sí me entiendes? Entonces es el balance de poder decir yo voy a estar conforme al tener X millones o X propiedades y de ahí en adelante me voy a dedicar quizás a hacer el bien por la humanidad. Yo tengo conocidos que pueden vivir 4 o 5 vidas y todavía no gastan el dinero que han almacenado, ¿me entiendes? Pero son miserables. ¿Por qué razón? Porque no viven con un propósito y eso hace parte de lo que trato de ayudarle a las personas a que descubran o mejor a que contesten la pregunta ¿para qué existo? Algún día, terminando un retiro que hice con empresarios, uno de ellos me decía, te doy gracias porque ahora entiendo que mi vida no se trata simplemente de tener más empresas, sino que tengo una asignación de parte de Dios. Y por supuesto, en algunos casos esa asignación también incluye el generar empleos, el generar medios, el generar quizás educación para niños, tantas cosas que existen en las que podemos hacer, pero creo que nos podemos confundir cuando simplemente no tenemos una tapa, no tenemos un tope, un límite. Y un punto adicional que me gusta mucho siempre decirle a los empresarios con el cual puede ayudar en un proceso como este. Yo siempre les digo, ¿cuál es esa persona en tu vida que te puede decir no, aparte de tu esposa? ¿Quién es esa persona que tú respetas? ¿Quién es ese mentor? ¿Quién es ese pastor? ¿Quién es esa autoridad que tú tienes? ¿A quién puede llamar tu esposa cuando tú te estás portando mal, cuando tú no estás siendo un buen hombre? O viceversa, ¿verdad? Y el problema, algún día estaba reunido con 3 empresarios y les dije, mire, ustedes tienen un problema bien, bien complejo. Entonces estaban ya como que ya estaban mal. Les dije, y entonces me dice, cuénteme, ustedes no tienen nadie en su vida que les ponga límites. Y 2, ustedes son exitosos. 3, tienen dinero. Entonces llega un momento en el que ustedes piensan que tienen la autoridad para hacer lo que se les da la gana en su vida y no es adecuado. Wow. Siempre hablamos de la mayordomía, de cómo administrar bien lo que el Señor nos... Primero identificar, saber, reconocer que lo que tenemos es por Él, obviamente, ¿verdad? Y que Él nos ha dejado un manual de instrucciones, que es la Biblia, donde la gente dice, bueno, y tú muy bien me puedes decir, pastor, que se habla de las finanzas y del dinero muchas veces. ¿Por qué tú crees que Él hizo tanto énfasis en cómo nosotros deberíamos manejar aquí las finanzas? Y la gente no quiere leer el manual. Stephanie, mira esto que a mí me sorprende tanto. Jesús solo comparó a Dios, no lo comparó con Satanás, lo comparó con el dinero, con las riquezas. ¿Por qué razón? Yo lo pongo de esta manera y acá tengo que entrar en el ámbito espiritual. Claro. El dinero que tú tienes en este momento en tu banco tiene sobre él un espíritu que lo gobierna. ¿El espíritu de Dios o el espíritu de Mamón, como lo llaman en el original bíblico? Entonces, hay una particularidad con este ente. ¿Y cuál es? Que te ofrece lo que solamente Dios te puede dar. El dinero tiene la capacidad, o el espíritu que gobierna el dinero tiene la capacidad de decirte, si tú me tienes, vas a tener salud. Si tú me tienes, vas a ser feliz. Si tú me tienes, vas a tener paz. Si tú me tienes, vas a tener un hogar. Pero es mentira. Conozco a muchas personas que tienen mucho dinero y no tienen una casa, pero no tienen un hogar. Tienen una gran cuenta de banco, pero no tienen paz. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que
Jesús quería enseñarnos a que el dinero es muy bueno como esclavo, pero pésimo como amo. Y por esa razón, también en la palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Entonces, cuando estoy frente a una situación, por ejemplo, en la que tengo que tomar una decisión de dar, de caridad, ¿verdad? De ejercer la generosidad, allí me va a hablar claramente mi corazón y me va a decir en dónde está mi tesoro. El punto es el siguiente. Yo no sé si alguna vez has escuchado que la gente dice, es que a esta persona la cambió el dinero. ¿Sí has escuchado eso? Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que el dinero manifiesta lo que siempre ha estado en tu corazón. Wow, Lo que pasa es que antes no tenías la capacidad de expresarlo. Wow. Entonces, por esa razón es tan trascendental tener el dinero donde debe estar. En el lugar que le corresponde. Correcto. Porque sabes algo, Stephanie, yo he llegado a una conclusión. No hay entierros con trasteo, no hay entierros con mudanza. ¿Me entiendes? La palabra de Dios nos dice que vinimos desnudos y desnudos nos vamos. Nada trajimos a este mundo y nada vamos a llevar. Realmente sí hay algo que podemos llevar y quizás al final, de pronto si regresas a esa pregunta yo te puedo decir qué es lo que podemos llevar. Pero la realidad es lo siguiente. Debido a lo que yo hago, hasta este momento yo no he tenido la primera persona que esté acompañando en su lecho de muerte que me pida los títulos de las propiedades. No hay nadie que me haya dicho, me puede traer el reloj que lo quiero ver una vez más. No, la gente lo que quiere es que le traigan a su familia. Y mucho más cuando están peleados, cuando están, Con sabes, con difíciles, situaciones ¿sí? difíciles. ¿Te puedo contar una historia? Claro, pastor, dale, que yo creo que aquí todo el mundo está enganchado, que está aquí recibiendo con este podcast. Hace poco estaba hablando con la vendedora de una empresa de relojes costosos, de relojes de caros, marcas, ¿verdad? De marca. Y me dice, ¿usted sabe algo que me pasó? Nunca me ha sucedido. Y le dije, cuéntame. Me dice, estoy vendiéndole un reloj a una señora. Finalmente escoge un reloj de $7,000. No es un reloj barato, es un reloj caro. Lo escoge y estamos en el proceso final. Y le digo, ok, ¿quiere que le ajuste el reloj a su mano? Y dice, no es para mí, es para mi papá. Y le dice, bueno, puede traer a su papá. Y entonces yo se lo ajusto para que le quede bien. Y le dice, no, ya está muerto. Ella se quedó en shock, ¿verdad? Y le dice, y entonces, no, yo se lo voy a poner en el ataúd. Es que él siempre lo quiso, pero yo nunca se lo di, a pesar de que tenía los medios para darlo. Entonces, el cargo de conciencia de ella costó $7,000. Comprar una joya para enterrarla. Entonces, ahí es donde empezamos a evaluar verdaderamente el valor del dinero frente al valor de las personas. Es el momento quizás para algunas personas que nos están viendo o escuchando que reflexionemos, que tomemos en cuenta en dónde estamos invirtiendo la vida. Yo siempre le digo de manera particular a las mujeres, tu hijo nunca va a volver a tener 1 año o 2 o 3. Y a veces simplemente delegamos a nuestros niños porque estamos levantando un ministerio, porque estamos levantando un negocio y después no los conocemos. Perdemos su corazón, perdemos esos momentos en los cuales tú y yo debemos estar marcando su vida para siempre. Y entonces después estamos extrañados porque están consumiendo droga o porque están en algún tipo de adicción o porque simplemente nos odian. Pero fue nuestra responsabilidad. Wow, como diría mi pastora, speechless. Aquí estamos, seguimos con esto. Y wow, qué tremendo todo lo que acabas de decir y la reflexión. Y es llamado a ustedes, que el dinero... ¿Qué valor tiene, qué lugar tiene el dinero en tu vida? Es la pregunta. ¿Te gobierna a ti o estás en el lugar, el dinero está en el lugar y lo estás usando para lo que realmente vino a hacer, ¿verdad? Correcto. Y mucha gente habla, y la Biblia más que todo, ¿no? Mucha gente, la Biblia habla de la herencia, de dejar herencia a los hijos, pero mucha gente hoy en día está preocupado, pastor, de que si dejan la herencia a esta nueva generación, que pues todo lo ha ganado muy fácil y que a lo mejor no ven el valor de verdad de todo esto. 3 consejos que le pudieras dar a los padres que de repente te están viendo, que están construyendo, o sea, quieren dejar un legado, pero tienen miedo porque piensan que sus hijos no van a estar preparados para administrarlos correctamente. 3 tips que pudieras darle a la audiencia para que los padres puedan trabajar con sus hijos hoy y que no sea muy tarde. Stephanie, la persona que tenga miedo en dejarle dinero a sus hijos es porque no los crió. Voy a dejar reposar eso un poquito allí. ¡Auch! ¿Por qué? Porque es que
te hablo porque yo vengo en ese proceso con mi hija, tú sabes, tú la conoces, Claro. con tus nenes también, allí han estado en diferentes momentos. Y yo me tengo que encargar, yo me he encargado literalmente desde pequeña, que ella vaya reconociendo el valor de las cosas. El problema de nuevo es cuando yo estoy simplemente embelesado construyendo un imperio, ellos no me conocen, ellos no han escuchado mis palabras, ellos no han escuchado mi corazón, ellos no han visto, no me han acompañado, no han estado. Tú has visto, mi hija viaja conmigo Sí, a todos a todos lados. A lados. todos lados. Acabamos de regresar de África y creo que fue uno de los momentos más impactantes de su vida cuando tuvimos que ver a un niño que le tiene que romper la parte del frente del zapato porque su piececito está creciendo y simplemente no hay opción, ¿me entiendes? O sea, vimos la pobreza de primera mano, ella pudo estar allí. Entonces, regreso, si tú tienes este temor, es posible que no hayas estado presente. Número uno. Número dos, la Biblia dice que el hombre debe bien dejar herencia a los hijos de sus hijos. Es decir, deberíamos estar pensando por lo menos en 2 generaciones más adelante. Y 3, creo que lo más importante que te puedo decir es esto. Yo no estoy de acuerdo con aquello que muchos de nuestros papás dijeron. Yo no les voy a dejar nada, pero les dejo un buen nombre. A mi manera de ver, yo les digo, déjele un buen nombre y déjele algo. ¿Me entiendes? Pero el punto fundamental, a pesar de que yo le estoy dejando herencia a mi hija, es que más importante que lo que les dejo es lo que dejo dentro de ellos. Y eso lo llamo legado. Algún día estaba en un momento como este, me estaban entrevistando y me preguntaron para mí qué era legado. Y mi respuesta fue que el legado es esa parte de Edwin Castro que continúa viva a pesar de que yo haya muerto. Entonces me tengo que asegurar en no tan solo entregar propiedades o empresas, pero entregar a alguien que sea capaz, que tenga las habilidades, la inteligencia emocional para poder continuar con aquello que Dios estableció. Ayer estaba en una junta directiva con varios pastores y estábamos haciendo una transición y les hablé de un caso en la Biblia en el cual Dios le da a un hombre llamado Elías, le da la asignación de establecer a 3 personas, a Jehú, a Asael y a Eliseo, como sucesores para hacer ciertas cosas. Y en tanto tú lees todo el contexto y lees lo que sucedió más adelante, Elías solo hizo una de esas 3 cosas y las otras 3 cosas las completaron esos herederos. Entonces el punto que yo quiero plantear es que el plan de Dios para mi vida, para la vida de Edwin Castro, para la vida de Stephanie, es tan grande que yo no lo voy a poder desarrollar en esta generación. Necesito extenderme. El padre que yo conozco es un padre que tiene mentalidad generacional. Desde siempre él se presenta como yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Salmo 78 te habla de 5 generaciones. Pablo nos habla de 4 generaciones por lo menos. Entonces siempre se están extendiendo. Hoy en este tiempo de mi vida, uno de los versos de la Biblia que más me conmueve y quizás el combustible que tengo está precisamente en el Salmo 71 y dice, Señor, aunque peine canas, no me abandones hasta que muestre tus prodigios a esta generación y le enseñe tu grandeza a los que han de nacer. Amén. Esa mentalidad generacional, ¿verdad? Hasta dónde yo estoy viendo, hasta dónde me estoy extendiendo. Y más que levantar un imperio, necesito levantar una generación que sea poderosa. Stephanie, perdón si hablo tanto, pero es que esto me apasiona. Uno de los versos que más me impacta en la Biblia está en Jueces 2, 9 y 10. Para aquellos tal vez que no conocen mucho de la palabra, este es un libro de la Biblia que está después del libro de Josué. Josué fue un hombre que hizo una conquista muy grande de todas las promesas de Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Hay un versículo que muchas personas quizás tienen en sus casas que viene de este hombre de Josué que dice, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Pero cierro con esto. Llego a Jueces 2 y dice, y murió Josué a la edad de 110 años y con él murió toda esta generación. Escúchame por favor. Y dice, y se levantó otra generación que no conocía a Dios ni lo que él había hecho por Israel. Desde allí entendí que de nada sirven las grandes conquistas si no conquistamos la siguiente generación. Wow. Tremendo. Yo creo que ese es el cierre, pastor. No solamente preocuparnos por lo que estamos haciendo hoy, sino lo que vamos a dejar en las siguientes generaciones. ¡Qué legado! Así es. Y que nuestros hijos puedan replicarlos con los hijos de ellos, con nuestros nietos, y que siga la generación. Y de verdad que yo soy producto de cuando una abuela
decidió seguir a Cristo, que oró y creyó por su familia, y aquí tiene a su primera nieta sirviéndole al Señor, a sus bisnietos también en el Evangelio, y eso no tiene precio. Ese es el plan. Ese es el plan. Así que gracias, Pastor, por compartir todo esto, por abrir tu corazón, por regalarnos estos minutos que sé que nos quedamos cortos, así que será otra próxima para que también puedas seguir deleitándonos con todo eso de desconocimiento de finanzas y de la palabra de Dios. ¿Me permites un último comentario? Por sé que supuesto. tenemos corto el tiempo. No. Yo sé que estás aquí con nosotros en sintonía, que nos pero ha les ido. mencioné algo y no me quiero ir sin dejar Lo de que me saber. dijiste, lo que te llevas. Los entierros no tienen trasteo. Lo pongo de esta manera, Stephanie. Hay un currency en el cielo, hay una moneda en el cielo. Hay algo, lo único que vale en el cielo son las almas. Uh-huh. Eso es lo único que de la tierra podemos llevar al cielo. La pregunta que muchas veces le hago a las personas es, si murieras hoy, ¿sabes cuál es tu destino eterno? ¿Sabes a dónde irías? Algunos han sido muy sinceros. Me acuerdo de un hombre en Pereira que me dijo, uy, yo voy derechito al infierno, yo he sido malo. Él estaba bien claro. Y otras personas sí, usualmente dicen, no, yo no he sido tan malo. Yo soy una buena persona. Y se comparan con gente más mala. ¿Entiendes? Se comparan con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con el terrorista más grande. Porque la gente piensa que es un tema de qué tan bien yo me porto. Uh-huh. Entonces allí fue cuando llegué hace muchos años a la conclusión que al hablar de finanzas y al ayudar a la gente a salir de deudas, entendí que hay una deuda que es impagable. Hay una deuda que le tengo que decir a la gente, mira, esta deuda no se puede pagar de ninguna manera, y gracias a Dios la pagó Jesús. Amén. En la cruz del Calvario, y es la deuda por el pecado, la deuda que me separa de Dios. Y por esa razón quizás en este día podemos decirle a alguien que quizás es el momento para que regreses a Dios si acaso has estado lejos, o quizás es el momento en el que Dios está tocando tu corazón y te está de alguna manera invitando a que renueves o a que empieces una relación con Él. No se trata de ir a una iglesia, uh-huh. No se trata de una tradición, se trata de una relación personal con Jesús. Así que amén. Eso es lo único que podemos llevar. Gracias, Pastor, y de verdad que tremendo, que eso es cuando Jesús entra en tu corazón y comienzas a darle a Él esa autoridad, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo comience a trabajar en ti, va a poner ese deseo, ese amor por las almas, como lo ha puesto en ti, como lo ha puesto en mí, porque estamos aquí para hacer la gran comisión. Así que gracias. Y a ti que te quedaste hasta el final, no te quedes con este podcast solamente en tu dispositivo, compártelo con alguien más, porque sé que puede ser de bendición. Así que gracias, Pastor, nuevamente, y a ustedes hasta la próxima. Bendiciones.